Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema pareciera ser el dolor de cabeza del magisterio colombiano, que desde hace varios meses y años está clamando porque el tema de la salud se regule, porque efectivamente se garantice este derecho fundamental para los maestros y su núcleo familiar. Como ustedes recordarán, pues la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación ha venido trabajando fuertemente de manera muy acuciosa para sacar avante la licitación para mejorar la prestación del servicio a través de una licitación abierta, que los mejores oferentes se presenten y que estos evidentemente trabajen de manera coordinada garantizando el servicio en las diferentes regiones del país. Esto se logró, esta licitación se logró, venía caminando, nuevamente es interrumpida, es suspendida por una sugerencia de la Procuraduría General de la Nación que manifiesta algunos inconvenientes en el proceso de la licitación. Recordemos que aquí lo que está en juego no solamente la salud del grueso del magisterio colombiano, sino que aquí hay un dinero bastante sustancial, 5.2 billones de pesos con los que se garantiza el servicio de salud para los y las maestras de manera digna, que es lo que se requiere. Hay una suspensión entonces de 10 días de este proceso de licitación, inició el pasado 19 de abril, iría hasta el 4 de mayo. El 5 de mayo los proponentes presentarían sus ofertas a esta licitación. Pero todas estas dificultades que se han presentado, pues evidentemente, ¿quiénes las están sufriendo? Los y las maestras a nivel regional, porque el servicio sigue siendo un verdadero descalabro. Quienes vienen desarrollándolo, llevándolo en las regiones, no lo están prestando de manera adecuada. Frente a este tema, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación ha sido radical en decir no a la prórroga. Precisamente para hablar sobre este tema me acompaña en estudio el presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y creo que es infinitamente oportuno aclararle el escenario a los maestros y al país de lo que está sucediendo con este proceso de licitación. Ahora el problema es el problema de la adjudicación. La misma presidenta de la FIDU Previsora, la señora Sandra Gómez, es responsable de esa situación. En el mes de noviembre del año pasado, sin que el calificador hubiera hecho todo el proceso de observar 700.000 folios, una empresa que nosotros dijimos desde el principio que no tenía la capacidad ni la idoneidad suficiente para poder evaluar el proceso. Se lo entregaron a una empresa y esa empresa efectivamente no tuvo la capacidad suficiente, pero sin embargo la señora presidenta desde el mes de noviembre y de diciembre ya venía diciendo que iban a declarar a desierta y efectivamente contrató una empresa de una plata, ¿no es cierto?, del FOMAC, para que dijera, antes de que el calificador lo planteara, que quedaba desierta este proceso de licitación. Y efectivamente así fue. Sí. Arrancó nuevamente el proceso y entonces le colocaron una acción de tutela. Nosotros dijimos, tiene que convocarse a una licitación para poder contratar la empresa que va a evaluar. No lo hicieron. Tuvieron el tiempo suficiente. Aquí parece que todos lo quieren hacer a dedo. Nosotros lo que creemos es que una de las fuentes tiene que ser indiscutiblemente en la contratación, la licitación. Usted lo acaba de decir, son 5.2 billones de pesos, 5.27 billones de pesos. O sea, son 5.270.000 millones de pesos. Pero detrás de esto también hay unos intereses, ¿no es cierto?, económicos, por supuesto, y de gente que quiere acogerse el plan de servicios de los maestros. Nosotros estamos diciendo, aquí debe entrar el más idóneo, el más capaz, ahí están las condiciones en los pliegos y el que se la gana, se la gana. Entonces aquí no puede haber una lucha entre el anterior y el nuevo, porque podríamos tener un nuevo que venga a hacer lo mismo que el anterior. No, aquí tiene dientes, esta contratación tiene dientes, por eso planteamos la mistura entre la ley 80, el Código del Comercio y el Código Civil, que nos da instrumentos y herramientas para poder definir eso. Profesor, ¿qué argumentos presenta la Procuraduría? Que si nos vamos al grueso, evidentemente lo que busca es que se garantice el derecho a la salud del magisterio, que es lo que ha venido defendiendo evidentemente este Ejecutivo. Bueno, nosotros también queremos plantear, Omaira, hay algunos medios que están asumiendo decisiones de policía judicial. Sí. Te andan diciendo que FECODE somos los responsables y que hemos contratado unos intermediarios para que no permitan que se desarrolle la contratación.
Y entonces, ahora que la Procuraduría dijo, oiga, venga para acá, que yo a usted le entregué 28 observaciones, 28 recomendaciones, usted no cumplió sino 3, ¿dónde están las otras 25? Y sin cumplir las otras 25, vamos que usted contrató una licitación para la prestación del servicio médico asistencial, eso no tiene sentido. Esa es la primera observación que hace la Procuraduría. Nosotros habíamos pedido la participación de la Procuraduría y un medio de comunicación dijo, y FECODE tiene una influencia sobre la Procuraduría, que hay respeto con el Ministerio Público, Con los entes de control. Claro, con los entes de control. Es que los entes de control son mecanismos de participación ciudadana. Y entonces, ¿qué más dijo la Procuraduría? Ojo con esta advertencia, la Procuraduría dijo, ustedes tienen una fiducia mercantil que vienen prorrogando en periodos muy pequeños. Imagínense, la última contratación a esa fiducia mercantil fue del 10 de abril al 30 de abril. Y uno dice, y con esa fiducia mercantil es que van a contratar 5.2 billones de pesos y adicionalmente por 4 años. Ahí nosotros creemos que tiene la Procuraduría la razón. Pero también la Procuraduría les dijo, oiga, yo les he hecho una serie de requerimientos que ustedes no nos han contestado. Ayer decía la ministra de Educación que ya había contestado el documento, el documento. Y uno dice, bueno, y si lo contestó la ministra es porque tenía razón la Procuraduría. Ah, bueno, la Procuraduría tampoco es la palabra de Dios, ¿cierto? A la Procuraduría también se puede contradecir. Entonces, bueno, las cosas que hay que contradecir a la Procuraduría, hay que decirle, usted no tiene razón, pero aquí están las evidencias para este tipo de circunstancias. Entonces, nosotros sí llamamos la atención, nosotros queremos decir, es que esto lo quieren volver un show nacional. No, aquí está de por medio la vida de los maestros y de sus familias, de casi 1 millón de ciudadanos colombianos, pero eso de los pésimos servicios también impacta sobre la vida del maestro y además sobre su actividad de carácter laboral. Profesor, vamos a saludar a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con uno de los delegados de FECODE ante el FOMAC, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ella está con el profesor Luis Eduardo Varela, quien nos contará también y ampliará este debate sobre el proceso de licitación del servicio de salud del Magisterio colombiano. Viviana, adelante, la escuchamos. Omaira, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, hablamos con el primer vicepresidente de FECODE, Luis Eduardo Varela, quien fue enfático sobre la invitación pública para la licitación de la salud del Magisterio colombiano. Bueno, en primer lugar, decirles que la invitación pública número 2 de 2017 hace parte de una fase nueva del proceso de licitación, toda vez que la invitación pasada, el 27 de enero, fue declarada desierta. Esta invitación inicia en el mes de febrero y se agotan todas las vías de los principios de la Ley 80 y de las normas de la contratación pública y, lógicamente, pues se agotó presentación de un borrador, observaciones al borrador, prepliegos, observación a los prepliegos y, por último, el pliego definitivo. Pero el pasado 7 de abril, el Procurador General de la Nación ha enviado una comunicación a la fiduprevisora y al Ministerio de Educación Nacional, especialmente a la fideicomitente, que es la ministra de Educación Nacional, expresándole que solicita o recomienda una suspensión del proceso de contratación. No significaba esto pues que el procurador acabara o terminara este proceso contractual o este proceso de contratación de los servicios de salud para los maestros y sus familias. Es así como nosotros de parte de FECODE consideramos que se debe acatar esa solicitud que ha hecho el Procurador General de la Nación, pero con unas salvedades. Tenemos que decirle al Procurador General de la Nación que FECODE no está incómodo con la Ley 91 de 1989, que es el régimen de sección que contempla toda la seguridad social del magisterio. También que no nos comprometemos o no compartimos que llevemos los contratos a la Ley 80 del 93 solamente, que es la Ley de Contratación Pública, porque con ella no hemos logrado que los contratos que se han venido ejecutando se cumplan cabalmente por parte de los oferentes. ¿Por qué? Porque no se pueden sancionar, no se pueden multar, los planes de mejoramiento no se cumplen y lo que hay plasmado en el Acuerdo 03 de febrero de 2016, aprobado en el Consejo Directivo, es lo que tiene que ver con una contratación pública, pero que en la obligación contractual se aplicará el régimen público-privado de contratación para poder, en el momento en que no cumpla un contratista, en los próximos contratos, que no cumpla, unilateralmente se pueda terminar el contrato y no a través del mutuo acuerdo, como sucede hoy, que así no cumplan con los contratos, estos siguen como si nada y no se puede hacer un correctivo para mejorar o dignificar la salud
de los maestros y sus familias. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante y con el profesor Pedro Arango. Una pausa y regresamos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, analizando el tema de la suspensión de la licitación por 10 días en una sugerencia realizada por la Procuraduría General de la Nación para hacer más transparente, viable y optimizar este proceso que termine redundando en un servicio óptimo para los y las maestras del país. Presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, Carlos Enrique Rivas, hablemos sobre las implicaciones de esta suspensión, pero sobre todo de la decisión de FECODE que ha sido clara y transparente en decirle no a la prórroga. Bueno, la federación lo primero que plantea es que no somos respetuosos con los órganos de control y en este caso con la Procuraduría. La Procuraduría tiene todo el deber y la obligación de estar pendiente de procesos tan polémicos como este, de la licitación. Quien planteó la suspensión fue la Procuraduría y quien determinó los 10 días fue la señora ministra de Educación. Nosotros le hicimos una observación a los compañeros que nos representan en el Comité Ejecutivo de FECODE. Primero, que la carta de la ministra no podía comprometernos a todos porque no fue consultada. Es una carta unilateral porque la Procuraduría le envió la carta a la señora ministra como presidenta del fondo, pero también a los consejeros. Entonces le planteamos que no nos gustó la forma unilateral como lo hizo la ministra. En segundo lugar, la ministra contestó los requerimientos, pero también pidió un plazo para complementar las solicitudes de la Procuraduría, por eso plantean los 10 días. Aspiramos que en los 10 días a la Procuraduría le satisfaga la respuesta y sea suficiente y podamos recibir los pliegos, recibir las propuestas, las ofertas y que continúe el proceso. Nosotros nos hemos opuesto a la prórroga, pero ya llevamos casi 7 meses de prórroga en prórroga y la situación es que en la mayoría de las regiones la situación es caótica. Por ejemplo, un hecho concreto es, pareciera que en Antioquia no pasa nada con el servicio médico asistencial y nos hemos encontrado un buen número de llamadas de los maestros diciendo, oiga, el servicio volvió a empeorar, está muy malo, tenemos dificultades. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y a dónde está la Procuraduría? Antes le dijimos a la Procuraduría en la reunión con nosotros necesitamos que en el tiempo que le faltan a los señores contratistas, ustedes coloquen unos representantes allí para que junto con los veedores del magisterio y los sindicatos en las regiones podamos controlar el servicio. Es que este servicio tiene una serie de dificultades, Omaira. Primero, es que no prestan el servicio adecuado. Segundo, es que especialización y subespecialización es más fácil ganarse el baloto que tiene 8 millones de oportunidades. Pero adicional a eso, pagan la cuota mensual anticipada y cuando el maestro va a mirar cómo está su pago del salario, mete la tarjeta, lo primero que encuentra es que ya le descontaron lo que tiene que ver con salud. Y cuando uno va a la prestación del servicio le dicen, qué pena con usted, hoy le vamos a cancelar su cirugía, hoy no le vamos a hacer los exámenes de laboratorio porque es que el prestador no ha pagado. Nosotros queremos decir, claro que el hecho de haber planteado una suspensión pues genera necesariamente una prórroga, pero eso no fue una decisión de nosotros y nosotros no votamos la prórroga, porque la prórroga, de hecho, así se dé, nosotros no votamos la prórroga porque estamos en contra de las prórrogas. Presidente, con las sugerencias y las acotaciones que hace la Procuraduría frente a este proceso de licitación, ¿está en riesgo o se pone en duda el régimen excepcional del magisterio? Pues hablamos con el procurador y nosotros teníamos esa sensación con el documento que le enviaron a la ministra de Educación como presidenta de la Fiduprevisoría y a los consejeros. Sin embargo, allí nos dieron tranquilidad donde nos dijeron que ese proceso que hay de salud excepcional nosotros en la Ley 91 de 1989 no va a ser tocado, sino todo lo contrario, que lo que querían era una progresividad en la prestación del servicio y que el servicio de salud fuera de calidad, porque nos daba la impresión de que nos querían llevar al sistema de Ley 100 y nosotros planteamos nuestra postura. Yo diría que esa es la corona de la joya.
la joya de la corona, Ajá. perdón, nosotros no nos vamos a dejar tocar la ley 91 de 1989 y en eso estamos absolutamente cerrados. Sin embargo, el señor procurador delegado Díaz Granados nos dijo que esa no es la intencionalidad, que hay un respeto sobre los derechos adquiridos de los docentes. Pero mire que también hay una tragedia. Hay sitios donde desafortunadamente las condiciones son lamentables y nunca, por ejemplo Chocó, en Chocó también el servicio es lamentable, absolutamente lamentable. O sea que la plata que pagan los maestros, ¿no es cierto? Hay como un enriquecimiento sin causa porque no nos prestan el servicio. Entonces nosotros tenemos que decir aquí, hombre, aquí tiene que haber seriedad. Mira, el maestro no tiene por qué estar, hoy yo casi que haría una apuesta, que el 40% de los maestros de Colombia tienen medicina preparada, ¿cierto? Porque dicen, pero si es que aquí si no no, me prestan, ¿cómo? Sobre todo que el maestro tiene que ser un maestro sano, el maestro tiene que ser humano, un ser humano vital, un ser humano permanente, las horas de trabajo y de dedicación que tenemos que hacer los maestros para poder enfrentar nuestra actividad laboral es muy significativa. Pero hay un hecho que también nos llama la atención de la Procuraduría, y es que la Procuraduría ha manifestado que ha estado permanentemente en ese proceso. O sea, quiere decir que no es cierto también, como dijo un medio, que una procuradora delegada estaba diciendo que ese proceso no tenía dificultades. Me van a hacer llegar esta semana siguiente un documento donde todo lo contrario, lo que dice la señora procuradora delegada era que advertía unas dificultades. Sí, porque ese fue previo a esta suspensión, las cartas previas que se manifestaron por parte de la Procuraduría, de esta procuradora delegada, siempre fueron en el tema de buscar la transparencia del proceso de licitación y mejorar el servicio, nunca fue avalándolo. Exactamente, y aquí yo quiero hacer una aclaración. El Ministerio de Educación ha entendido que es fideicomitente y el Ministerio de Educación sabe que son nuestros patrones y el Ministerio de Educación ha sido claro con FECODE en decir, nosotros estamos porque no haya más de lo mismo y porque se cambie esta realidad. Entonces, bueno, como hay un acuerdo entre nosotros y el gobierno, entre los consejeros, lo que tenemos que hacer es que va para adelante la contratación y que se resuelva y que el 1 de julio tengamos resueltas las situaciones. Y yo quiero aquí llamar la atención, lo que tiene que ver con las sedes exclusivas. No es que se gane un contratista, ¿no es cierto?, la posibilidad de la prestación del servicio de los maestros y al mes siguiente es que le vaya a prestar el servicio porque no tiene las redes suficientes. Aquí hacemos un llamado, porque sería primero un teatro y en segundo lugar sería más de lo mismo. Vamos nuevamente con Viviana Bello, quien se encuentra, como ya se los habíamos anticipado, con el profesor Pedro Arango, quien también es representante de FECODE ante el FOMAG. Viviana, la escuchamos a usted y a sus invitados. Omaira, también hablamos con el profesor Pedro Arango, quien es secretario de Seguridad Social, quien le aclaró a la ciudadanía que si hay una institución comprometida de manera transparente con mejorar el servicio de la salud del magisterio colombiano, es FECODE. Sí, en primer lugar nosotros consideramos que lo que hemos hecho en el Consejo Directivo es totalmente serio. Nosotros nos asesoramos con los técnicos que se nombró por parte del Consejo Directivo del Fondo, el financiero, el de salud, el de contratación, y también nos asesoramos aquí en FECODE con el doctor Beltrán, el doctor Valero y asesores técnicos en lo referente a la contratación. Por eso nosotros estamos convencidos que el trabajo fue un trabajo serio, tenemos el manual de contratación, pero también tenemos un pliego de condiciones. El manual de contratación, desde luego que obliga a que los prestadores presten el servicio como debe ser. Y el pliego de condiciones, ya lo hemos dicho varias veces, que está contemplado lo de la red propia y la red alterna en caso que no cumplan. Y la fiduprevisora debe responder prestando o contratando el servicio cuando el prestador no resuelve la solicitud del maestro. En este caso, nosotros habíamos dicho en el Consejo Directivo que pues asumíamos la responsabilidad de continuar con el proceso, pero como fue la Procuraduría la que lo solicitó que suspendiéramos, lo suspendimos por 10 días y la contratación, es decir, todo lo que tiene que ver con la licitación pública se prorroga hasta el 30 de junio. Igual, 10 días de suspensión y que va hasta junio 5 y de ahí en adelante la prórroga del contrato hasta el 30.
nosotros somos los beneficiarios. Nosotros somos los que estamos viviendo, el grupo familiar, el magisterio, el que está viviendo en carne propia el mal servicio. Entonces, lo responsable aquí es el gobierno, por parte del Ministerio de Educación, que representa al gobierno, y la contratación que se da por intermedio de la fiduprevisora, que también representa al Ministerio de Hacienda y ahora la Procuraduría. Es decir, nosotros somos las víctimas, nosotros no somos los victimarios. Entonces, que respondan. El gobierno debe responder por el servicio de salud del magisterio. Por eso no estamos de acuerdo con la prórroga. Pero acatando la solicitud de la Procuraduría, que es un órgano de control, por eso nosotros consideramos que es necesario hacerla, pero que señalando de que efectivamente lo hemos hecho a conciencia y bien en beneficio del magisterio colombiano. A ustedes la invitación para que consulten esta información en nuestra página de internet www.fecode.edu.co, también en nuestras redes sociales. Omaira, feliz tarde. Viviana, gracias a usted y a sus invitados. Volvemos en unos minutos para el cierre de este análisis y esta visión en perspectiva de la licitación que garantizaría un servicio óptimo de salud para los y las maestras del país. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Presidente de FECODE, hay una duda que queda con estas acotaciones de la Procuraduría y es la insistencia en continuar con la Ley 80. Si algo tiene de novedoso este pliego para la salud del magisterio colombiano es básicamente esa mezcla perfecta que realizaron entre la Ley 80, el servicio público y demás, que termina beneficiando y garantizando lo que usted dijo desde el principio. Tiene dientes para suspender, para castigar, para sancionar cuando el servicio no se presta. Bueno, ese fue un debate muy interesante en el Comité Ejecutivo de FECODE, que aún tiene aristas. Y es que si manteníamos la Ley 80 era mantener los mismos mecanismos de imperfección de la contratación. Entonces planteamos, busquemos otras fórmulas. Eso hicimos seminarios, discusiones internas, trajimos abogados, consultamos... Expertos en la materia. Correcto, expresidentes de la Corte Constitucional. Y finalmente llegamos a una conclusión, y es que presentamos Ley 80, principios, pero eso no quiere decir que se desconozca el resto de la Ley 80, el Código del Comercio y el Código Civil, y estructuramos unos mecanismos que son muy exigentes en materia de cumplimiento, pero también en materia de sanciones. Entonces le planteamos al Ministerio Público, oiga, usted no nos puede imponer a nosotros una ley que, como está demostrado, Odebrecht, Reficar, el carrusel, con eso fue que se contrató Ley 80 y ha tenido una serie de dificultades. Lo que nos dice el Ministerio es que es necesario fortalecer esos mecanismos que hay acá de exigencia y le quedó clara nuestra posición, pero también que constituimos una mesa de trabajo permanente con la Procuraduría para que este tipo de circunstancias vayan avanzando. Entonces le decíamos al Ministerio, hagamos lo mismo en las regiones. Ay, sería o sea, hay que irle colocando y colocando, hay que ir blindando el proceso para que el proceso no le dejemos ninguna ventana para que por ahí se nos escapen la necesidad de que se resuelvan positivamente la prestación del servicio médico asistencial. Preguntas rápidas para respuestas rápidas, que estoy segura nuestros televidentes y el magisterio quiere respuestas inminentes y transparentes frente al tema. La primera, ¿quiénes son los responsables directos de este descalabro en el tema de la licitación, de que esta no haya salido rápidamente? Yo creo que la fiduprevisora que no ha tenido la capacidad administrativa de poder hacer el proceso rápido. ¿Qué le ha faltado al Ministerio de Educación? Impulsar esas decisiones. O sea, el Ministerio de Educación es
el presidente del FOMAC, y creo que lo que falta es un poco más de aprestamiento de esa decisión. ¿La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación tiene algún interés económico soterrado para torpedear el proceso de la licitación, como lo han dicho algunos medios de comunicación? Pues ninguno, porque nosotros no tenemos empresas prestadoras. Y aquí yo quiero hacer una aclaración. Hay dos sindicatos, que es el caso concreto de Caquetá y de Putumayo, que por más de 25 años vienen administrando la prestación del servicio en UTES. Pero quiero decirle, la rentabilidad que allí da el proceso, que entre otras cosas es muy poco, es reinvertido en la prestación del servicio de los maestros. ¿Y qué interés podemos tener si nosotros no tenemos empresas, nosotros no tenemos ningún acuerdo con los empresarios de la salud? Entonces aquí lo que se quiere es colocar una cortina de humo para indicar que somos los responsables de FECODE. Yo le hice una solicitud al señor fiscal general de la Nación, y es que si considera conveniente, haga una investigación sobre los dirigentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ¿cierto? Hágalo, señor fiscal. Nosotros somos una organización que velamos por los intereses del magisterio, por la defensa de la educación pública, pero es que además tenemos un patrimonio de lucha y de movilización. Esta no es una federación de ayer, esta es la organización social desde el punto de vista político y de movilización más importante que tiene Colombia. Si no hubiéramos tenido una federación como esta, hoy la educación en Colombia estaría totalmente privatizada. Aquí tenemos nosotros derechos que nos hemos ganado en la calle y en la movilización, colocando muertos con compañeros exiliados, pero tenemos un hecho que es fundamental, la unidad. Y la unidad no nos la van a minar y vamos a mantenerla para defender la federación. Profesor, ¿cuál es el mensaje para los maestros que hasta ahora nos sintonizan, que evidentemente están en la zozobra, esperando que esta licitación con el pliego como se anunció, como se explicó, con todas las bondades, con todos los dientes que tiene específicamente para la prestación óptima del servicio, estén acompañando este proceso, la lucha que viene desarrollando este Ejecutivo y la Federación por sacarlo avante? Pues Omaira, nosotros queremos decirle a los maestros que la salud es un derecho fundamental y además es un derecho humano, que tiene que tener categoría de derecho humano. En segundo lugar, que la federación está comprometida. Se la juega a fondo. Se la juega a fondo por los pliegos de condiciones que se construyeron de manera colectiva. Y en tercer lugar, que está de por medio la vida y la calidad laboral de los docentes. Si no tenemos buena salud, vamos a tener dificultad en las instituciones educativas. Y el mensaje final, mantener la unidad en medio de la diferencia. Esta es una organización plural y no podemos uniformarle el pensamiento a nadie ni esperar que todo el mundo piense igual a nosotros. Pero creo que los maestros han entendido que FECODE ha dado las directrices correctas y acertadas, y por lo tanto, cuando FECODE convoca la movilización, ahí están los maestros para defender su federación y para defender sus intereses y derechos. Profesor, este es un tema, el de la salud, que agrupa al magisterio sin distinción. Puede haber diferencias de pensamiento, pero el tema de la salud los afecta a todos y a cada uno sin distinción. No solamente a los educadores, sino por supuesto a su núcleo familiar. Lo que ha hecho el tema de la licitación se convierta en un tema de coyuntura nacional y por ende esperamos que todos los ojos, todos los entes de control estén ahí para mirar que este proceso sea transparente, como ustedes lo han solicitado también a través de este Ejecutivo. Gracias por acompañarnos y estaremos haciéndole, por supuesto, seguimiento para que este termine como ustedes lo esperan, de manera óptima y exitosa para el magisterio colombiano. Muchas gracias, Omaira, y un nuevo saludo a todos los maestros y maestras y a su núcleo familiar. Nuevamente, gracias, profesor. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.